bienvenidos al primer panel oficial de FITS. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes hoy día. Para las que no me conocen, yo soy Anka Matiok, soy la directora y fundadora de La Sobremesa. Es una consultora que justo trata estos temas. Es una consultora que apoya a organizaciones de sociedad civil en América Latina a fortalecerse, ¿verdad? Y eso tiene un gran componente de sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotras trabajamos con organizaciones aquí en México y en el resto de la región uno a uno para crear planes de sostenibilidad, ¿no? Entonces, nos toca ver muy de cerca los problemas que ahora vamos a hablar hoy día, ¿verdad? Y también con los planes de sostenibilidad lo que hacemos es realmente crear una solución, ¿no? En donde estamos creando un modelo de sostenibilidad diversificado con objetivos y con actividades muy claras en corto plazo, en emergencias, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por ahí, y también a largo plazo para que seamos más estratégicos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto estar aquí con nuestras panelistas y poder hablar de sostenibilidad desde un punto de vista no solamente de desafíos, pero también vamos a estar hablando de ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar estos desafíos, verdad? Muy bien. Entonces, estamos aquí con nuestras tres panelistas. Y como les dijo Marco, vamos a escuchar de qué dicen las investigaciones o estudios. Entonces, vamos a escuchar de datos sobre los desafíos de sostenibilidad financiera en las ONGs, ¿no? ¿Con quiénes estamos hablando? Bueno, con tres expertas que justo tienen experiencias desde distintos puntos de vista, pero todas en torno a desafíos de sostenibilidad. Entonces, primero tenemos aquí a Beatriz Martínez, la Secretaría Técnica de Pulso OSC, a Jacqueline Butcher, la directora en el CEIS, el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, y por último, Ana María Sánchez Rodríguez, la coordinadora del Centro de Pensamiento CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, arranquemos, ¿les parece? Muy bien, entonces, básicamente vamos a hablar de dos cosas. Primero, y la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que nos dicen estas investigaciones, verdad? ¿Cuáles son estos desafíos de sostenibilidad financiera de las ONGs? Y segundo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos tratar, verdad? Entonces, partimos con la primera pregunta. Aquí empezamos con Beatriz. Cuéntanos un poco, Beatriz, ¿qué es lo que encontraron en cuanto a las necesidades más generales de las OSCs y luego específicamente sobre sostenibilidad desde Pulso OSC? Perfecto, muchísimas gracias. Ahí sí se escucha bien, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Anka. Estoy muy contenta de estar acá con todos y todas ustedes. Siempre la energía del FITS es inigualable. Pues yo les voy a platicar, como ya dijo Anka, cuáles son los principales desafíos que encontramos en las organizaciones de la sociedad civil, específicamente en temas de sostenibilidad financiera, pero antes me gustaría partir con un poquito de contexto para que podamos entender de dónde es que sale esta información o estos hallazgos. Como ya les platico, yo lidero Pulso OSC, que es una iniciativa colaborativa de 10 instituciones fortalecedoras y donantes en México. Pero bueno, estoy en Pulso, y como les comento, son estas 10 instituciones fortalecedoras y donantes que buscan conocer cuál es la realidad de la sociedad civil organizada. Uno, para poder entender cómo es que funciona la sociedad civil organizada, para poder visibilizar su trabajo, y segundo, para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Pulso nace en 2020 con la pandemia porque no se tenía suficiente información para tomar decisiones y para poder conocer, por ejemplo, cuáles eran las organizaciones que estaban siendo más afectadas y cuáles necesitaban más recursos por riesgos de dejar de operar precisamente por la pandemia. A partir de eso es que se crea un diagnóstico en línea creado por estas instituciones para que las organizaciones pudieran empezar a notar cuáles eran estos focos rojos y poder saber cuál era su capacidad para resistir, enfrentar y sobre todo reponerse de la pandemia. Así es como nace este primer diagnóstico. El diagnóstico ha evolucionado, la iniciativa también. Hasta ahora tuvimos ya 3 diagnósticos. Les voy a compartir los principales resultados de este tercero, el cual habla sobre las organizaciones en 2022.
Y nada más, antes de eso me gustaría acotar, tuvimos respuesta o participación de 857 organizaciones en México, de las cuales solo el 79% tenía información financiera sobre sus organizaciones. Entonces me voy a centrar en ese universo, que es un poco más pequeño, pero para compartirles algunos datos. Y pues ya entrar de lleno a cuáles son 4 desafíos que nosotros encontramos relacionados a este tema. El primero es que los ingresos son desiguales, seguramente Jackie va a tener muchísima más información sobre ello. Nosotros pues lo tenemos a este universo de organizaciones que midieron su pulso, pero sabemos que de 679 organizaciones que contestaron, sus ingresos ascendieron a 423 millones de dólares. Pero los ingresos, como les digo, son desiguales, solamente un 20% de estas organizaciones agruparon al 82% de todos los ingresos. Entonces es un porcentaje muy pequeño para una cantidad importante de recursos, ¿no? El segundo desafío que vemos es que no se planea para la emergencia. Sabemos que el trabajo en el sector, o bueno, estamos tan ensimismadas en el trabajo día a día que hay pues poco tiempo para poder planear para la emergencia y sobre todo pocos recursos que alcancen para cubrir más allá de lo necesario, ¿no? Además de que es una constante en el sector la escasez de recursos. Esto lo vemos con que solo 4 de cada 10 organizaciones cuentan con un fondo de emergencia, del cual echar mano en caso de que no tengan liquidez por alguna situación extraordinaria. Y de este 43% que reportaron sí contar con un fondo de emergencia, al menos la mitad ya tuvo que empezar a usar ese fondo de emergencia al momento que contestaron el diagnóstico, que fue para 2022. Algo positivo es que si analizamos la información de los 3 diagnósticos, es decir, aquellas organizaciones que contestaron en 2020, 2021 y 2022, pues sabemos que al menos el 15% ya está empezando a crear un fondo de emergencia recientemente. Entonces, por eso nosotros es que siempre invitamos a que puedan medir su pulso, puedan contestar estos diagnósticos para identificar cuáles son las principales áreas de oportunidad en las cuales podrían enfocarse. Como tercer desafío, vemos que los escenarios cambiantes pueden jugar en contra para las organizaciones pues que no estén preparadas para ello, ¿no? Estamos en un espacio restrictivo para organizaciones sin fines de lucro en América Latina, en donde la única constante es el cambio. Entonces, muchas veces el no estar preparadas para ello pues puede jugar en contra. Vemos que 42% realizó cambios en su plan financiero. Y ojo, nosotros no comentamos que esto sea malo, al contrario, siempre pues lo prioritario es poder tener un plan de sostenibilidad que se adecue a tus necesidades y no al revés. Pero lo que sí es que pues estos cambios pueden representar algunos obstáculos para las organizaciones, ¿no? De manera particular, vemos que de estos cambios, algunas organizaciones, pues el 36% tuvo retos o tuvo que limitar los planes para poder incorporar a más personas a sus programas. Otro 36% tuvo que tener un aplazamiento en sus inversiones, el poder tener fortalecimiento institucional, compra de tecnología o capacitación. Y un porcentaje menor, pero que igual es bastante importante, 21% tuvo que tener recorte en su personal y 7% tuvo que tener disminución de los salarios de sus empleados y empleadas. Esto debido a los cambios en el plan financiero. Y ya por el último reto, para no acaparar tanto la palabra, el cuarto desafío que veíamos es que los ingresos siguen disminuyendo. Para el 39% de las organizaciones que midieron su pulso, los ingresos disminuyeron, para el 35% se mantuvieron y para el 26% aumentaron, que igual este es un porcentaje pues, considerable y se toma como algo positivo. Y aquí lo que nada más me gustaría resaltar es la razón que ellas comentaron por las cuales disminuyeron sus ingresos. Las 3 principales razones, nada más para ser breve en ella, la primera se debía al recorte de donativos de manera general. La segunda, por la disminución de donativos por personas físicas, estos donativos que entregan las personas a las organizaciones y que también Jackie va a poder tener muchísima más información sobre ello. Y la tercera, por la cancelación de eventos de procuración de fondos. Entonces, estas son las 3 principales razones por las cuales las organizaciones dijeron: mis ingresos disminuyeron en 2022, y que bueno, esto nos habla de la necesidad de tener que tener distintos modelos de sostenibilidad y de la diversificación de fuentes de ingreso, ¿no? Y sobre eso creo que va a haber muchísima información durante todo el día. Creo que me quedaría ahí para… Gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante y vi mucho de esto en la audiencia, ¿verdad? O sea, a todos nos ha tocado, especialmente durante la pandemia, muchos desafíos de este tipo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir profundizando con Jacqueline. Cuéntanos un poco más de los desafíos que han encontrado en el índice de sostenibilidad de las OSCs y también en su libro, Generosidad en México. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Wengu y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Básicamente voy a platicar de dos investigaciones que nosotros hacemos. Este centro es un centro que está afiliado al TEC de Monterrey y que habla acerca de todos los fenómenos de la sociedad civil. La primera se llama Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este es un índice que se monta en todo el mundo. Y lo pueden ver qué es lo que está pasando en el mundo. Nosotros hemos hecho este estudio desde el 2018 y vamos viendo cómo ha ido cambiando en México la sostenibilidad. Este es un estudio que se hace, como les digo, en todo el mundo y ahí se van a poder meter a un mapa. A ver, muy bien, gracias. Ese es el nombre del estudio que se hace y aquí hay algunos de los datos. Si se fijan bien, estamos hablando de este estudio mide varias cosas. Mide entorno legal, capacidad organizativa, viabilidad financiera, defensoría e incidencia, lo que en inglés llaman advocacy, provisión de servicios, infraestructura e imagen pública. Entonces, esas son todas las cosas que medimos con un estudio anual que hacemos y lo presentamos a muchos lugares y está online, lo pueden bajar cuando gusten. Vean nada más lo que hemos hecho del 2018 para acá, simplemente para darles una idea de cómo vamos en la sostenibilidad de las organizaciones. Si se fijan en la primera, el entorno legal, pues ha ido bajando. Ha ido bajando. En México hemos tenido más y más y más problemas, más líos fiscales y legales para poder avanzar. Hay otras en que se ha mantenido más o menos igual. En la de infraestructura hemos mejorado, la que pueden ver, la número 6 que está aquí, hemos ido mejorando las organizaciones. En otro estudio que hicimos, que también se les voy a invitar a que entren, que se llama rutasparafortalecer.org, nos hemos dado cuenta que las organizaciones se fortalecen a sí mismas y pagan para fortalecerse. Entonces es otra página que nos encantaría que nos acompañara. Pero entonces, vean la última que está hasta acá, imagen pública. Empezamos más o menos y hemos ido bajando y nos hemos quedado igual. Y este es uno de los puntos que quiero tocar cuando llegamos a la segunda parte, esta parte de la imagen pública. Nos falta que nos vean y ahorita les voy a dar los números de por qué. Me paso a la siguiente investigación, que esta también la llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y hacemos una encuesta en hogares. Y estas encuestas pues son muy grandes porque ocupan todo el país y podemos decir cosas más contundentes en el sentido, esto es lo que pasa en México. Entonces, si ven algunos de los números, los mexicanos son muy generosos, los mexicanos sí dan, los mexicanos dan su tiempo, dan dinero, dan cosas, dan muchas cosas. Estamos hablando aquí de casi 70 millones de mexicanos, 74% de la población mexicana, que ha hecho algo por alguien más, aunque sea una vez en un año. Esas son las preguntas que hacemos. Entonces, la gente sí ayuda. ¿Cómo ayuda? Es lo que tenemos que ver. El valor monetario son 147 mil millones de pesos, más o menos, y la manera en que lo hicimos es que le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted cuánto tiempo da? Pues tantas horas, lo dividimos en bloque de 8 horas, lo multiplicamos por el salario mínimo y es como acabamos las horas de los mexicanos en el 2021, que es cuando se hizo la encuesta. Entonces, lo que queremos decirles es que el mexicano sí es generoso, no es muy organizado, pero sí es muy generoso. Ahí vamos. Esto es interesante, esto pasó en la pandemia, acuérdense, la encuesta la hicimos en el 2021 y entonces mucha gente dejó de dar porque no se podía, porque no había ingresos. Y el promedio teníamos de 540 y tantos pesos, 44 pesos en general en el año anterior y en el año de la pandemia mucha gente dejó de dar, pero la que dio más. El promedio fue de 1,341 pesos. Esto es para individuos, esta encuesta que se hizo es de individuos. Los números interesantes aquí que quiero que vean y que nos quedemos en la cabeza para la segunda parte también es, las personas, los individuos dan a lo que ven. ¿Por qué creen que el voteo es tan efectivo? Porque la gente no da a lo que no ve. Entonces, hasta abajo dice, dieron 23% en limosna, 1% a organizaciones de la sociedad civil. La gente, los individuos no nos dan en general, ¿sí?
Entonces, es importante, como les digo, para nuestra propia discusión, cómo vamos a hacernos más visibles para que nos vean y nos den. El otro día hablando con el de la Cruz Roja, sí, le digo, a ti te conoce todo el mundo y a ti sí te dan y estás con el boteo. Pero aguas con los boteos porque luego también pueden ser un poco falsos. Por eso el problema de la imagen pública es importante porque tenemos que generar confianza, conocimiento de nosotros y confianza para que nos den. Las personas, las fundaciones sí nos dan, ahorita voy a hablar un poquito de las fundaciones, pero estos son números que se me hacen bien importantes a la hora que vemos qué realmente pasa en el país. El comparativo, vean ahí, son 9.566 organizaciones que pueden dar recibitos de donativo en México. En Estados Unidos, 1,5 millones. Vean abajo, ¿cuántas fundaciones hay? Calculamos 309 en México, entidades donantes que dan dinero a organizaciones, ustedes que están aquí buscando también eso. ¿Cuántas hay en Estados Unidos? 86.125. O sea, aquí no hay tantas fundaciones. Entonces tenemos que tener cuidado a quién le pedimos y cómo le pedimos. La que sigue, los ingresos de las donatarias son muy desiguales, un poquito lo que ya nos dijeron aquí. Unos reciben mucho, los grandes, los conocidos reciben mucho y otros muy poquito. Entonces estos ingresos fueron en el 2021 212.041 millones de pesos. La que sigue es la filantropía, o sea, pensamos que si nos vamos a Estados Unidos a pedir a Gringolandia que nos den dinero, el dinero está aquí, ¿sí? La filantropía es muy importante para las organizaciones. El 50% de las organizaciones vive del dinero que recibe. No todas las organizaciones dan servicios, ahí hay un porcentaje que da servicios, un 20%, y bueno, tiene que estar en su objeto social, ya saben cómo están las cosas, sobre todo si es una donataria autorizada, o sea, no es tan fácil dar servicios y todo el mundo me está haciendo así y es lo que nos está pasando a todos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos movemos, sobre todo los que somos donatarias autorizadas. Entonces, ¿cómo tenemos que promover esa filantropía individual por un lado y fundacional por el otro? La que sigue. El gobierno dejó de dar dinero, si ustedes pueden ver aquí, bueno, ya lo sabemos desde hace varios años que no nos dan, pero el 70% ha bajado en comparación del 2018. O sea, sí hay dinero gubernamental, sobre todo en estados y en municipios, a nivel federal ya no, y han bajado el número de organizaciones porque algunas recibían dinero federal y pues ya no existen porque no reciben ese dinero, ¿no? Pero es importante los recursos públicos y los internacionales, 1% internacional. Entonces esa esperanza que tenemos que nos caiga el dinero está aquí le tenemos que chambear. La que sigue. Aquí vemos, por ejemplo, las fundaciones, nosotros los llamamos entidades donantes y lo que está en el cuadrito son las que dan arriba de 1 millón de pesos a más de 5 organizaciones. Esa nosotros en nuestra investigación la clasificamos como entidad donante. Y entonces vemos, por ejemplo, que no son tantas, por un lado, pero 5 más organizaciones en 2020. Aquí vemos los porcentajes de dineros que nos entran en diferentes cosas que hacemos, servicios asistenciales, salud, educación, derechos humanos. Por favor, le pedimos luego a Wingu que les pase esta presentación a todos para que la tengan, si les interesa. Bueno, ¿cuáles son los retos? Que era lo que nos decía Anka. Apúrate porque tienes muchas diapositivas y no va a dar tiempo. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? Nuestros retos son falta de visibilidad y reducción del espacio cívico. Por un lado nos están acorralando, pero y por otro lado no nos ven. ¿Cómo le hacemos? Y esa es una cosa que tenemos que discutir entre todos. Filantropía individual no está orientada a las organizaciones. Eso debe de cambiar. ¿Cómo le hacemos para que las personas que dan a lo que ven nos vean? Y se dona a proyectos. El problema mucho de nuestras organizaciones es que te dan para tu proyecto, pero no te dan para que vivas. Te dan para tu proyecto. Entonces tú tienes que meter en tu proyecto dinero para que vivas. Eso es por un lado, ¿no? Y no le dan la capacitación, por ejemplo, encontramos en otro estudio, en el de rutasParaFortalecer.org, en ese estudio sí encontramos que la gente sí invierte en capacitación. Ustedes están aquí para una capacitación de alguna manera, este día es un día de capacitación. Entonces sí nos importa estar mejor. Y como ustedes vieron, las estructuras, en la anterior que les enseñé, las estructuras de las organizaciones en México sí están mejorando.
estamos preocupados por ser profesionales, por hacer bien las cosas. Algunos datos aquí los pueden encontrar en el libro que se llama Generosidad en México. Ahí está el QR que pueden bajarlo. Se venden por RUA, lo pueden comprar online y hay muchos más datos acá adentro. Simplemente presentamos unos cuantos para ustedes, para que vayan viendo que sí estamos haciendo investigación y sí sabemos dónde estamos parados, que eso es lo importante aquí, yo creo. Gracias. Muchas gracias y gracias también, o sea, les di 7 minutos a cada una, es poco tiempo, así que muchas gracias. Ahora vamos a seguir con Ana María para que nos cuentes específicamente cuáles son los desafíos con la filantropía, siendo el CEMEFI. Muy bien, muchas gracias, Anca. Muchas gracias a FITS por invitarnos. Estoy muy honrada de compartir esta mesa con Beatriz, con Anca, con Jackie y sorprendida que en 7 minutos hayan tenido esa capacidad de síntesis. Yo no tengo presentación, lamento desilusionarles, así que me tendrán que escuchar. Bueno, empezamos un poco con los desafíos. A ver, aquí hay 2 partes, ¿no? Un poco la parte que se refiere a las organizaciones. Yo no les voy a contar cosas nuevas, son cosas de qué implicaciones tienen esta data, digamos, en la operación diaria de las organizaciones. Y acá hay retos que tienen que ver, por ejemplo, con la sostenibilidad financiera, pero también con la sostenibilidad organizativa. ¿Qué dicen los estudios que teorizan la sostenibilidad financiera y organizativa? Bueno, en general dan como una serie de recetas que uno dice en principio, bueno, pues esto resultaría como muy sencillo seguirlo, pero pues no tengo tiempo, opero o me dedico totalmente a esto, ¿no? Y por ejemplo, dicen, bueno, sí hay cuestiones como muy claras y muy básicas que juegan un rol principal en las organizaciones. Uno sería, por ejemplo, el rol del marketing en la comunicación. Y ya lo decía Jackie, es muy complicado contar con una narrativa, con una serie de historias que dé cuenta al donante de lo que realmente estamos haciendo. Parece que todos los años tenemos que convencer a las mismas personas para que nos den el dinero. Y esto es complicado, pero entonces, ¿por qué no generamos una estrategia permanente? Y a ver, no les estoy contando tampoco historias que al CEMEFI tampoco no le interpelen. También tenemos retos, porque dirían, bueno, pues es que mi organización es más pequeña, ¿no? Estamos trabajando 3 personas, o mi organización se compone y se integra solamente con voluntarias y voluntarias. ¿Cómo quieren que le haga, no? O mi organización me piden y me exigen que entre en nómina mi planta laboral. Pues está imposible que yo por lo menos incluya toda la planta laboral en nómina, porque pues o hago la intervención del proyecto o meto todos a nómina, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poco un ejercicio que hicimos el año pasado. El año pasado hicimos un ejercicio de reflexión con fundaciones, con organizaciones civiles sentadas en la mesa. Fue un estudio cualitativo, no fue un estudio tan abarcativo y cuantitativo como el que nos acaba de presentar Beatriz y como el que nos acaba de presentar también Jackie. Hicimos las tendencias de la filantropía y las organizaciones de la sociedad civil. Nos resultaron 7 cosas muy interesantes, pero una tendencia en particular, que es la número 5, y después pueden encontrar y bajar el estudio en la página del CEMEFI, fue la flexibilidad y la adaptabilidad de los fondos, como una cuestión ya mucho más dialogada, abordada, más concientizada, que surgió a partir un poco, digamos que la pandemia le dio ese empujoncito, pero todavía no acaba de decantar porque no vemos claro, por ejemplo, que los donantes todavía den más del 10% o ya ni digamos del 5% de gastos operativos. ¿Ustedes están de acuerdo? Saben lo que son los gastos indirectos, ¿no? Eso que nos ocupa la mente y no sabemos de dónde sacar finalmente al fin del día para la luz, para el agua, para la administradora o para la auditoría que nos reclama, ¿no? El SAT, para hacer los informes que necesitamos y no perder la donataria autorizada, ¿no? Entonces, eso, yo creo que ahí en CEMEFI estamos iniciando un diálogo abierto con fundaciones, hay mucha sensibilidad, esperemos que podamos concretar algo. Ahora, también les voy a dar, no sé si son malas noticias, pero las cifras están ahí, estamos contabilizando, Jackie presentó 292 entidades donantes nacionales, ahorita estamos iniciando un estudio y sacamos, por ejemplo, datos del anexo del SAT del 2021 y nos salieron 285 entidades donantes nacionales, 285. Hablamos a cada una de ellas. De esas, a lo mejor 10 ya no existen. O si existieron, bueno, vete tú a saber por dónde las encontramos. Entonces, no tenemos realmente bueno, mi conclusión un poco percibiendo y analizando la información que llevamos hasta el momento, es que la que es la filantropía institucional no es muy fuerte en este país.
Ahora, nos acaba de tocar ir a un encuentro del Charity Aid Foundation. El Charity Aid Foundation funge, lo voy a decir bastante mal, discúlpeme, pero funge como un intermediario entre donaciones privadas y donaciones corporativas que canalizan recursos a diferentes países. Donan a más de, digamos, 100,000 organizaciones en 135 países. Imagínense ustedes, y tienen contacto con donantes, bueno, que tienen mucha lana, ¿no? La cosa es ahí, por ejemplo, a cómo, mi pelea y mi lucha es cómo donamos fondos sin restricciones. Puta, debate total. Ese es un desafío para los donantes. Los fondos sin restricciones parece ser que les estás diciendo, pues regala el dinero. No, no es regalar el dinero. Y también un desafío para las organizaciones es ahí cómo generamos esquemas de medición contables, pero esquemas de medición de resultados. Yo no les voy a pedir impacto, me peleo cada vez que hablo de medición de impacto porque nadie sabe qué es medición de impacto. Nadie. Y todo el mundo dice, ah, no, para que te des me vas a medir impacto. Pues sí, ¿cómo le hago en 3 meses para cambiar, por ejemplo, los patrones de conducta de los, no sé, de los profesores que dan este taller en esta escuela? Pues claro, imposible. Si a nosotros nos cuesta trabajo cambiar hábitos. Y eso que dicen 30 días sigues el mismo hábito y pues resulta que eso puede ayudarte a que te empieces a ejercitar. Pues no, señores y señoras y jóvenes, o sea, no se puede. Tengamos, por favor, una clasificación de catálogo de cuentas, eso es un desafío, no lo tenemos. Pensamos en tema no solamente de ingresos y egresos. Yo les cuento, imagínense, el día de mañana la trabajadora, el trabajador que lleva con ustedes 15 años, ¿qué hacen si se les va? Hay pasivos laborales que tenemos que contabilizar, hay impuestos que pagar. Entonces, eso yo sé que se necesita una expertise. Yo no soy contadora, por fortuna, tengo profunda admiración por los contadores, pero tienen una labor titánica. Pero también titánica es un desafío, por ejemplo, y platicaba ayer con una amiga, quienes trabajan en el campo, las organizaciones que tienen, llegas a la organización y por favor cómprame de tus gastos porque se lo tenemos que poner al donante. ¿Cómo le pido una factura en la comunidad o la ranchería de X pueblo? Pues ahí te cuento, ¿no? O sea, será el recibo a mano, si bien te va, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios desafíos que ustedes ya se conocen, se saben, y por último, nada más en de tendencias de la quinta tendencia, vemos polular demasiadas plataformas digitales, y qué bueno, pero había una cosa interesante que me sorprendió, el crowdfunding. El crowdfunding es donar para causas, no necesariamente para organizaciones de la sociedad civil. Entonces, aquí hay un reto importante porque bueno, no me gusta decirlo así, pero competimos entre la multiplicidad de causas y problemas tan complejos que se vienen en este país. Y ahí les digo, no quiero ser muy pesimista, pero gracias. No, pero ya estamos entrando en soluciones, así que me encanta. Bueno, antes de seguir con la segunda pregunta, quiero hacer un resumen breve, a ver cómo me va, de los desafíos que tocamos aquí, ¿verdad? Entonces, primero tenemos todo lo legal y fiscal, especialmente aquí en México, pero también en toda América Latina. Luego tenemos esto de que no somos visibles, ¿verdad? Y la gente dona a personas que sí son visibles. Luego no sabemos en dónde está el dinero, ¿verdad? No los podemos como ubicar, algunos como financistas, etcétera. El financiamiento es por proyecto, no hay dinero para gastos indirectos. Los fondos sin restricciones, pues a ver en qué momento van a salir. Los esquemas de medición de impacto son difíciles, sino a veces imposible, y ese por ende dificulta, ¿verdad?, que seguimos manteniendo nuestro dinero. Luego no tenemos financiamiento diversificado, que no lo hemos tocado todavía, y a veces no tenemos estrategia a largo plazo, ¿verdad? Porque estamos en el día a día. Ok, entonces la pregunta, y tenemos 10 minutos, queridas. En 10 minutos, cuéntanos qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos tratar todos estos desafíos? Pueden escoger 1 o 2. Para no irnos como con este sentimiento pesimista y demás, creo que me gustaría enfocarme en tips sencillos para las organizaciones, y lo más importante es que muchos de estos temas, si no es que todos, los van a encontrar en las pláticas y talleres, etcétera, que hay a lo largo del día, ¿no? Entonces, antes de irme rápido a eso, nada más platicarles otra vez. Impulso, pues, que está conformada por estas donantes y fortalecedoras, cada una de ellas
cuenta con distintos servicios, convocatorias para recursos financieros, no financieros, en las cuales pueden participar. Pueden tener más información en pulsoosc.org. Por ahí tenía igual una laminita, pero igual la página es muy sencilla, si no al ratito se las pueden compartir. Pero bueno, siempre lo que buscamos desde Pulso es acercar a las organizaciones a esos expertos y expertas en este tipo de temas. Cada una de ellas ya cuenta con algunos de los servicios, pero bueno, parte de lo que siempre buscamos es co-construir con otros actores que ya estén trabajando en eso y evitar pues la duplicidad de esfuerzos, ¿no? Entonces, rápido, parte de los tips que compartimos en nuestros reportes y en los webinarios que hemos tenido a lo largo del día, uno me iría con, pues sí, priorizar la construcción de un fondo de emergencia, que sé que suena complejo por lo que habíamos comentado, ¿no? Pues muchas veces queda pocos recursos para construir más allá de lo mínimo, pero bueno, para aquellas organizaciones que cuenten con servicios, lo que nosotros invitaríamos es que al momento de poder estar construyendo el presupuesto o este tabulador de cuánto cobrarían por ese servicio, no solamente priorizar el cubrir los honorarios o la nómina de sus trabajadores, sino que también los costos administrativos y que parte peso a peso vayan abonando a esta bolsa de fondo de emergencia. Lo recomendable es tener de 3 a 6 meses de gastos a los cuales puedan, en efectivo, a los cuales puedan acudir en caso de algún imprevisto, o lo mínimo para cubrir un pago de nómina completo. Entonces, ese sería uno. El segundo creo que sería pues no tener miedo a los cambios. Ya comentaba el número de organizaciones que tuvo que hacer cambios a su plan financiero. Creo que estamos muy acostumbrados en las organizaciones a trabajar con proyectos bastante estructurados, con indicadores que construimos el primer día sin saber que desde ese momento el proyecto va a cambiar, ¿no? Y que muchas veces no los revisitamos y nos empeñamos a que sí cumplamos con esos indicadores para aquellos donantes que nos lo pidieron, etcétera. Pero bueno, más bien la invitación es que puedan incorporar metodologías ágiles a su trabajo y construyan planes de sostenibilidad que se adapten a su organización y no al revés, ¿no? Para ello va a haber muchas charlas y talleres sobre eso, y va conectado con el tercer tip que habla sobre pues diversificar las fuentes de ingresos, ¿no? Que ya lo comentaba Anka en el resumen. Pues muchas veces también nos enfocamos y ponemos todos nuestros esfuerzos en ganar aquella convocatoria de este donante nacional o internacional, que está bien, pero bueno, también hay que apostar por ver cómo podemos crear distintos servicios, cómo podemos tener ingresos autogenerados, en lo que también pues hay distintas luchas porque la filantropía pues siga avanzando, ¿no? Para ello los expertos pues Cubadili se pueden acercar a ellos para esta parte de la ideación de servicios. Y un último tip que a lo mejor compartiría con ustedes y que siempre estamos haciendo énfasis en ello en Pulso, es que vuelvan a los datos sus aliados. Para poder construir una buena estrategia de procuración de fondos, un pitch para donantes, una justificación de proyecto, etcétera, se necesitan datos de cómo están ustedes como organizaciones y también cómo poder justificar o poder entender mejor el problema público en el cual se están enfocando. Entonces ahí vamos a tener el cuarto diagnóstico en agosto para que puedan medir ahí su información y van a poder saber ahí cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales se pueden enfocar. Muchas gracias. Adelante. Adelante. 3 cositas. Una, hemos visto, como les decía yo, que las organizaciones sí están interesadas en capacitarse. ¿Se acuerdan de la primera parte de la presentación? Las organizaciones somos muy resilientes. Como dices tú, lo único que hay es el cambio. Pero es una parte muy positiva de nosotros. Si hay que cambiar, lo cambiamos, nos ajustamos. Que si el donante quiere alguna cosa, y me decías, el fondo de emergencia, si yo vivo en emergencia, ¿quieres que haga un fondo? Pero bueno, haremos un fondo de emergencia. Gracias, Beatriz, por tu sugerencia. Entonces, yo les invito a que entren a una página que se llama rutasparafortalecer.org. ¿Y qué hemos hecho ahí? Hicimos una investigación acerca del fortalecimiento de las organizaciones y ahí sale esto que les decía yo, que las organizaciones sí les interesa capacitarse. Ya vimos en nuestros números de sostenibilidad que vamos para arriba en ese sentido. O sea, cada día tenemos que hacer mejores. Y eso mejor se debe de notar. Una vez me acuerdo en una reunión de CEMEFI estaba Sergio Sarmiento sentado y había una fila larga de nosotros, organizaciones, preguntándole, ¿cómo le hacemos para que nos vean? Dice, a ver, yo soy periodista, yo hablo de noticias, ustedes tienen que convertirse en una noticia para que yo hable de ustedes.
El problema muchas veces de las organizaciones sociales y civiles es que nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos. Somos muy orgullosos de que los años que hemos metido en los niños de la calle, en lo que sea que hagamos, ¿sí? Y yo en mi caso en investigación, en donde siempre todas las demás causas me ganan, porque ¿quién quiere pagar investigación? Todo el mundo quiere pagar a los niños con cáncer, a los diferentes lugares, ¿no? Pero una de las cosas para nuestra visibilidad es convertirnos en noticia, eso podría ser uno, y que no sea la nota roja, que sea noticia buena, por favor. Pero otra cosa es cuando hagan sus proyectos, recolectar esos datos, demostrarle a ustedes que tengan algo demostrable para que sus causas sean, aquí está este porcentaje de participación, aquí está, este tipo de cosas son importantes para que ustedes armen su historia. Ustedes tienen que armar una historia plausible, obviamente, de éxito de todo lo que ustedes han hecho, y esa historia es la que hay que contar, pero sin llorar, sin gemir, o sea, ahí es donde yo no sé si en este día va a haber algunos expertos en comunicación, pero ahí es donde tenemos que comunicarnos, acercarnos a gente que nos ayuden a comunicar mejor lo que hacemos. Ahí es donde es uno de los tips que me hace que puede ser importante. Y definitivamente, pues felicitarlos, porque si estamos aquí es porque estamos a necesidad de más, y los datos a mí también me demuestran que las organizaciones nos interesa. Y esta página que les di, Rutas para Fortalecer, ¿qué hacemos ahí? Invitamos a las gentes que dan capacitación, Wingu, servicios, y la gente que los necesita. Tenemos recursos, o sea, tú te puedes conectar con un agente fortalecedor, alguien que te pueda ayudar a fortalecerte, y también puedes encontrar en esa página muchos recursos gratuitos. Muchas cosas, muchos manuales, muchas cómo hago esto, cómo hago lo otro. Los invito a que se metan para que ustedes rasquen un poco a ver qué encuentran y se registren, revisen. Nosotros tenemos 1,300 visitas de organizaciones a la semana. Entonces, nos da mucho gusto que más organizaciones se metan, y lo que estamos haciendo es llenándolo esto de recursos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y por último, tenemos a Ana María. Tenemos 1 minuto, Ana María, discúlpame. Ok, no te preocupes, después les paso. La buena noticia es que cuando estaba haciendo este ejercicio me salieron más soluciones, que con gusto se las paso, pero no las voy a decir todas. Pero bueno, la parte es, primero, cuidemos a nuestros donantes. Algunas organizaciones nacieron con algún believer, ¿no? Alguien que creyó en esa causa y entonces sigue dando. Y resulta que no hemos tenido comunicación con esa persona desde hace 20 años que se creó la organización. No. Hay que cuidar las relaciones. Entonces, eso no cuesta nada. O sea, y sí, son los cautivos y además son los que pueden dar para ir conformando este fondo de emergencia, porque a lo mejor te siguen dando, no sé, los 1,000 pesos o los 500 pesos mensuales y no te piden nada a cambio, ¿no? Entonces, eso por un lado. La otra es que hay venta de productos con causa. Cada vez más organizaciones hacen eso. De hecho, en CEMEFI tenemos un convenio firmado con Mercado Libre para promover los productos con causa. Y la tercera, porque es 1 minuto, es acerquémonos a herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra gestión interna de operación y de contabilidad, y luego inclusive también como para poder presentarnos eso ante donantes. Acérquense, por ahí están mis colegas, Efren, Alma, que por ahí los veo, no se escondan. Entonces, pues eso, nada más, y pues muchísimas gracias. Gracias. Antes de cerrar, quería nada más meter la cuchara un poco yo, pero muy cortito porque tenemos 0 segundos. Pueden meterse también a lasobremesa.co y también tenemos información ahí. Mi blog post favorito que hemos escrito se llama Cómo crear un plan de sostenibilidad y no morir en el intento. Así que ahora lo podemos tuitear y también poner en Instagram para que lo tengan a la mano, pero ahí hay pasos, literalmente, y si ustedes se quieren acercar con nosotras para ayudarles a realizar esos pasos, perfecto, pero si lo quieren hacer solos, ahí está toda la información y vamos a estar sacando como más templates, plantillas, para que ustedes también lo puedan realizar, ¿verdad? Porque en todo eso lo que tenemos que tomar es acción. Así que nada, muchas gracias a las panelistas, gracias a ustedes y siguen disfrutando el FITS. Gracias.